A.podcast. Les nostres vides discorren en un flux de rutines. La regularitat ens fa sentir segurs i confiats. Tot apunta que el cos trobat després d'una inquietant telefonada... Però per sota hi ha un corrent de foscor que pot trencar la normalitat en qualsevol instant. Per a no oblidar-ho, ens endinsem en l'arxiu dels crims que més ens han marcat. Com el que va començar amb la desaparició d'un matrimoni galès el setembre de 2002 a la província d'Alacant. Per als afectats, la vida ja mai serà la mateixa cosa. Per a la resta, som part de la nostra història negra i criminal. Tot pot ocórrer a l'hora fosca. La Costa Blanca atrau any rere any milers de ciutadans estrangers que fugen del fred i la boira a la recerca del paradís mediterrani. Benidorm és la ubicació preferida pels britànics, atrets pel clima i l'oportunitat d'invertir en propietats immobiliàries amb preus molt atractius. A vegades massa. La desaparició del Somali. Primera part. A primera vista, a Alacant és fàcil comptar 5, 6 i fins a 10 grues. El paradís de la segona residència a vora mar està així i no para de créixer. És el mercat immobiliari més dinàmic. En el año de 2002 estábamos en pleno boom inmobiliario. José Antonio Martínez, periodista del diario Información. Estaba la apertura de Terra Mítica y por todas las poblaciones cercanas pues había una expansión urbanística bestial. El 30% de les noves vivendes que es troben a la costa són comprades per estrangers. Anglesos, alemans, holandesos i noruecs decideixen fixar la segona residència al nostre litoral. Eso era una bolsa de vivienda nueva que claro, todo el inversor extranjero pues claro, se vio atraído hacia ella. Fins i tot des del govern valencià es marcava esta demanda per part d'estrangers del nord d'Europa com un motiu d'orgull. Estes són declaracions de Rafael Blasco, conseller de Benestar Social del 2000 al 2003. És un signe inequívoc del benestar social, de la qualitat de vida que n'hi ha en el nostre territori i sobretot també de que se complixen unes expectatives que les persones immigrants o estrangeres tenen quan venen a viure a un territori com és en este cas el valencià. En aquella época y ahora mismo, España está visto como un sueño para muchos británicos, particularmente. Graham Kelly, periodista del diario The Independent entre 2002 y 2005. Quiere venir a España para jubilarse o al menos tener una casa para las vacaciones. Entonces es visto como un país amable, con un buen tiempo, obviamente, con buena comida y un sueño para mucha gente. Y en aquella época había muchas ofertas de propiedades de bajo coste. Este turista anglès ens diu que ha vingut més de 5 anys de vacances i que busca una vivenda. Busquen també localitats on hi ha una presència d'estrangers, com a l'Alfàs del Pi, Torrevella, la Nucia o Benidorm. La zona de la Costa Blanca es algo más especial. La razón es simplemente porque tiene la comunidad de británicos más grande de España. Y por muchos británicos que desgraciadamente no hacen mucho esfuerzo para aprender la lengua, ellos se sienten mucho más cómodos entre los británicos, con sus pubs, con sus fish and chip bars y todo esto en Benidorm y otros pueblos. L'any 2002, la combinació de sol, platja i propietat immobiliària a un preu competitiu és la conjunció perfecta per a atraure inversors britànics com el matrimoni O'Malley, format per Linda y Anthony. El sueño de Linda y Anthony
era comprarse una casa en la Costa Blanca, una vivienda con terrenos amplios para que pudieran jugar con sus perros. Javier Martínez, periodista del diario Las Provincias. Eran suscriptores de revistas especializadas en el mercado inmobiliario y recibían correos, tenían contactos con agentes inmobiliarios ingleses que trabajaban en España y miraban pues esas ofertas de casas de campos, de chalés, que tenían previsto pues desplazarse a Espanya para luego ver i comprar. Els somali han rebut informació en Regne Unit sobre propietats en diferents zones d'Espanya. A la primavera de 2002 decideixen fer un pas endavant i comencen els preparatius d'un viatge programat per a finals de l'estiu. El seu objectiu és visitar propietats a la Costa Blanca i fer una oferta en ferm per a comprar-ne una. Anthony y Linda volaron desde Manchester el 31/2002 hacia Málaga, donde alquilaron un coche y se trasladaron desde Málaga hacia Benidorm para quedar con un agente inmobiliario porque tenía algunas fechas o citas concretadas para ver casas. Anthony i Linda O'Malley aterren a Màlaga el 31 d'agost i es dirigeixen en un cotxe llogat cap a la Costa Blanca. El vol de tornada per a Linda està reservat per al 13 de setembre. Anthony romandrà uns dies més a la Costa Blanca per a visitar una casa a la Vila Joiosa que serà subhastada i volarà al Regne Unit 4 dies després, el 17 de setembre. El día 13 de septiembre, Linda tenía previsto regresar al Reino Unido y en ese vuelo, que había comprado el billete para la ciudad de Manchester, no baja del avión, no viajaba en el avión. Sus familiares, lógicamente, preocupados, intentan contactar con ellos, llaman al teléfono de Anthony varias veces, pero el móvil está inoperativo. 4 dies després, Anthony tampoc agafa el seu vol al Regne Unit. Els dies posteriors, els familiars del somali esperen una comunicació que no arriba. Criden repetidament al mòbil d'Anthony, però el telèfon està apagat. La investigación empezó cuando llegaron a una carta a la casa de los somalíes diciendo que el banco había cancelado su cuenta. La razón fue el banco tenía sospechos de que algo malo ha pasado y la razón fue alguien ha sacado gran cantidades de dinero. En concreto, en 3 días, del 8 de septiembre al 11 de septiembre, había una serie de extracciones todos los días con la máxima cantidad de dinero. La hija de Linda O'Malley, Nicola Welsh, se puso en contacto con la policía del norte del país Gales para denunciar la desaparición de Linda y Anthony O'Malley. Y desde luego la investigación empezó. Els mitjans de comunicació britànics es fan ressò immediatament de la desaparició del somali. Linda té 55 anys i Tony, el seu home, 42. Fa més de 15 anys que estan casats, però la seva relació va començar molt abans. Anthony y Linda se conocieron en una gasolinera en Cheshire, que es una zona en el norte de Inglaterra, cerca de Manchester. Había una diferencia en la edad entre los dos de casi 13 años y Linda tiene 2 hijas de una relación anterior. El matrimoni i les 2 filles de Linda, Nicola i Jennifer, s'instal·len a Llangollen, una xicoteta localitat de Gales de només 30.000 habitants. Yo conozco el norte del país Gales porque trabajaba en Manchester por una época
para el Daily Mail y es una parte del Reino Unido que es súper bonita. Llangollen especialmente es un pueblo muy bonito. Y normalmente nada pasa, no es un pueblo donde hay desapariciones o crímenes. En el moment de la seva desaparició, Anthony continua amb el negoci de compravenda de cotxes clàssics, mentre que Linda està al front d'una tenda de roba. La parella gaudeix d'una posició econòmica solvent. Llevan una vida tranquila, una situación económica desahogada. Ellos habían vendido una casa de campo y se habían comprado un piso más pequeño, una operación inmobiliaria donde consiguieron 50.000 libras esterlinas, dinero que pensaban invertir en la compra de una propiedad en la Costa Blanca. Ningú arriba a explicar per quin motiu Linda i Tony no donen senyals de vida. La policia de Gal·les del Nord assigna un oficial com a enllaç amb les famílies i la investigació adopta el nom en clau Operació Nevada. Hay miles de casos de extranjeros, británicos, franceses, alemanes que desaparecen cada año en España durante sus vacaciones y al final todo está resolvido fácilmente, sin problema. Por eso quizás inicialmente la policía española en este caso no hizo mucho caso sobre la desaparición de los O'Malleys. Por el mes de septiembre llegó a la brigada alguna comunicación procedente de Inglaterra de que había un matrimonio por Benidorm que iba a comprar alguna propiedad pero que habían perdido el contacto con Inglaterra. José Bernal, cap de la Unitat de Droga i Crim Organitzat de la Policia Nacional a Benidorm entre 1996 y 2003. Y pensamos que podría deberse a causas muy diferentes, algunas voluntariamente ellos que quisieran apartarse un poco de la comunicación familiar, lo cual era algo raro, o que hubiera podido ocurrir también algún delito, que hubieran sido víctimas de algún delito más importante. No se metió en el sistema informático como búsqueda porque todavía formalmente no se habían iniciado unas diligencias penales por desaparición y por secuestro, aunque informalmente pues las pequeñas gestiones que se hicieron aquí buscando información sobre ellos porque veían cosas raras se las habíamos trasladado. La policia del nord de Gal·les investiga les setmanes prèvies al viatge per a reconstruir els passos de la parella. Com recorda José Antonio Martínez, periodista del diario Información. Ellos habían alquilado un Fiat Estilo en el aeropuerto de Málaga y es con ese coche con el que se desplazan a la provincia de Alicante y concretamente a la localidad de Benidorm. El vehículo que utilizan los O'Malleys en España es un Fiat Estilo de color azul. Cuando no devuelven el vehículo, la empresa de alquiler de coches presenta una denuncia por sustracción. Esto fue una cosa que nos pareció rara porque si era un matrimonio normal que no comunicara que continuaban con el coche o que habían tenido alguna avería o algo referente a él, pues también fue una cosa que nos extrañó bastante. En el Reino Unido, la desaparición de Anthony y Linda O'Malley fue tomado muy en serio por dos razones. Porque fue fuera de carácter. Ellos fueron conocidos como dos personas muy serios y nunca iba a hacer algo así. El ánimo por parte de la familia era de preocupación máxima, porque todos los datos que ellos daban pues eran bastante alarmantes. El coche lo tenían que haber devuelto y luego pues estaba el dato del descenso que había habido en las cuentas bancarias de la pareja.
La policía de Gales entonces aconseja a los familiares de Linda y Anthony que se desplacen a España para presentar la denuncia por desaparición. Tal y com recorda Javier Martínez, periodista del diari Les Províncies, el 30 de setembre, Bernard O'Malley, germà d'Anthony, i Nicola Welch, una de les filles de Linda, volen cap a Alacant acompanyats per agents britànics. Graham Keeley, periodista del diari The Independent, entre 2002 i 2005, ens explica les seues primeres accions. Para buscar Anthony y Linda, la hija de Linda, Nicola Welch, y el hermano de Anthony, Bernard O'Malley, hicieron una rueda de prensa en Benidorm con la ayuda del Costa Blanca News, el diario local, para pedir ayuda para buscar la pareja. Així ho contaven els informatius de Canal 9 de l'època. Són els familiars del matrimoni britànic que ha desaparegut a la Marina Baixa. La filla i el germà d'ell s'han desplaçat des de Gales juntament amb 2 policies britànics per a col·laborar amb la policia espanyola. Busquen aquestes 2 persones, Anthony i Linda O'Malley, que van vindre a Espanya de vacances a comprarse una casa. A esa rueda de prensa acuden medios de comunicación británicos que se editan en inglés aquí en España y también medios de comunicación españoles. Digamos que la búsqueda de los O'Malley se hace más mediática en España. El matrimoni no ha deixat rastre ni del cotxe de lloguer ni de l'equipatge. Els familiars s'entrevistaran avui amb la policia de Benidorm, un cas que ha alçat una gran expectació al Regne Unit. Nicola Welch y Bernard O'Malley también han hecho una denuncia formal a la policía española y legalmente el caso empezó en España. Ya cuando se recibió la comunicación oficial vía Interpol, pues se dio ya cuenta al juzgado de que se había abierto esta investigación para tratar de localizarles a ellos. Així arranca l'actuació de la policia espanyola, com recorda José Bernal, cap de la UDICO als moments del succés. Els darrers moviments coneguts del Somali no són molt aclaridors. L'últim contacte de Linda i Anthony amb els seus familiars es produeix el 4 de setembre. Linda telefona a una de les seues filles des d'una cabina pública de Benidorm. La conversa és completament trivial. Només 2 dies després de la telefonada, la parella és vista als carrers de Benidorm. El último encuentro con Anthony y Linda pasó enfrente de un supermercado porque la agente inmobiliaria británica Joan Miles vio a la pareja comprando cosas. Ella estaba con clientes tomando un café y Linda se acercó y saludó a Joan. Eso fue el 6 de septiembre. Eso fue la última vez que alguien ha visto la pareja. El matrimoni tenia previst tornar a Gales el passat 13 de setembre, però des d'aquest dia ningú no els ha tornat a veure. Esta agent immobiliària va ser l'última persona a parlar amb ells. Van llogar un cotxe i estaven recorrent la Costa Blanca en busca d'una vivenda. Els va agradar molt la Vila Joiosa perquè és una ciutat molt semblant a la d'ells. Vam quedar per a uns dies després, però ja no es van presentar. La relació entre Joan Miles, l'agent immobiliària asseguda a la terrassa de l'hotel, i el matrimoni desaparegut arranca al Regne Unit. Linda i Anthony estan subscrits a revistes especialitzades en el mercat immobiliari espanyol. Gràcies a una d'estes publicacions, comencen a intercanviar correus amb l'agent immobiliària. El 2 de setembre a Benidorm es produeix una primera trobada. En eixa reunió, Joan Miles explica al matrimoni els tràmits necessaris per a dur a terme la compra. La agente inmobiliaria declara a la policía que el 2 de septiembre se había reunido con los O'Malley y les había asesorado sobre la documentación que necesitaban para comprar una propiedad en España.
En aquella época los trámites para comprar una casa para un ciudadano británico eran conseguir un número de NIE y también abrir una cuenta bancaria. Se veía claramente que tenían ya la intención de comprar una vivienda porque en la comisaría de Benidorm solicitaron el número de identificación fiscal que es necesario de extranjero. Después de sacar el NIE en comisaría, se dirigieron aquí a una sucursal de la CAN en Benidorm y abrieron cuenta bancaria para recibir transferencias y llevar la cuestión de los pagos de la vivienda. Tendrían ya más o menos vista alguna o intenciones en algún tipo de vivienda concreta, porque estos trámites ya los pusieron en marcha. Una de las primeras indagaciones que realiza la policía española es seguir el rastro de esa tarjeta de crédito Mastercard que utilizaba Antoni, y esto les permite reconstruir pues algunos de los desplazamientos que realizó desde el aeropuerto de Málaga hasta la localidad de Benidorm. Els moviments de la targeta Mastercard indiquen que Anthony reposta gasolina de camí a la Comunitat Valenciana i paga els peatges de l'autopista fins a arribar a Benidorm el 31 d'agost. Eixe mateix dia, Anthony fa el pagament per una habitació doble a l'Hotel Ambassador de Benidorm. En els dies posteriors es troben càrrecs tant a Benidorm com en altres localitats pròximes com Altea. Cuando estuvo esta pareja aquí por Benidorm, pues utilizaban la tarjeta de crédito suya para hacer pagos normales, pero a los pocos días, 4 días, 6 días, ya comunicaron de Inglaterra que las tarjetas estaban utilizándose en sitios alejados de Benidorm. Fins al 7 de setembre, els moviments de la targeta d'Anthony són ordinaris. La situació canvia radicalment només un dia després. Des del 8 de setembre, els moviments del compte bancari d'Anthony O'Malley es multipliquen. Eixe mateix dia es realitzen 5 extraccions de diners a Finestrat. Les extraccions es repeteixen els dies següents, obtenint el màxim que permet la targeta a caixers d'Alacant i Alfàs del Pi. Las tarjetas tenían cargos exagerados, cargos incongruentes de cosas que no se veía propias que ellos adquirieran. Han sacado varias cantidades de dinero y gastos en las fechas después de la desaparición de Anthony y Linda. Por eso fue mucho más sospechoso. Tenía la idea de que algo malo ha pasado. Al ver la incongruencia de esas compras, el intentar obtener importes máximos, pues dio a pensar en la vía criminal. Los investigadores localizan varias imágenes, grabaciones, desde el 7 de septiembre al 19 de septiembre, que corresponden con esas operaciones bancarias que habían realizado. Y solo aparece Antoni. De Linda se pierde el rastro. Este és el relat que feien d'esta sospitosa situació els informatius de Canal 9. La policia continua buscant esta parella galesa desapareguda a Benidorm el 13 de setembre. Ara han aparegut proves noves. La policia va veure per última vegada Anthony O'Malley per les gravacions efectuades per les càmeres de seguretat dels caixers automàtics. Dóna la casualitat que en les 4 últimes gravacions només apareix ell a soles. Alguns diaris britànics publiquen avui que la policia galesa està preocupada per la vida de la dona. 2 policies britànics es troben encara a Benidorm per a col·laborar amb la policia espanyola. La investigació se centrarà a aclarir qualsevol incident domèstic que hagi pogut ocórrer entre la parella i, sobretot, a trobar aquestes 2 persones que no han deixat més pistes més allà del 19 de setembre. El dia 7 de setembre, Anthony reposta amb el Fiat Estilo en una estació de servici de Benidorm.
En les imatges es pot veure que va acompanyat de Linda. Es tracta de l'única gravació on Linda i Anthony apareixen junts. A partir d'eixe 7 de setembre i fins al dia de neu, en les gravacions de les càmeres de seguretat dels diferents caixers i comerços, Linda ya no torna a aparèixer y Anthony siempre es mou a soles. Como después del día 7 de septiembre ya no aparece Linda en ninguna de las imágenes que consiguió la policía y además Anthony había vaciado la cuenta bancaria, una de las hipótesis que baraja la policía es que Anthony estuviera detrás de esa extraña desaparición de su mujer. L'11 de setembre, el Banc de Yorkshire cancel·la la targeta Mastercard Or d'Anthony. Eixe mateix dia, el director del banc rep una trucada d'Anthony O'Malley. Anthony demana una transferència de 18.000 lliures esterlines al nou compte que el matrimoni ha obert en la Camp de Benidorm. El director pregunta el motiu de la transferència i pels estranys moviments al compte. Anthony respon que emprarà els diners per al pagament d'una propietat a la Costa Blanca i que ell i Linda estan comprant tot el necessari per a la nova casa. Els diners, més de 28.000 euros al canvi, arriben a l'endemà al nou compte. Después de transferir el dinero de Inglaterra, apareció en la oficina de la CAM de Rincón de Lois el señor O'Malley. Entró solo en la sucursal, pidió todo el dinero que le habían transferido. No le importaba que los billetes fueran más grandes, más pequeños. No había por lo visto muchos billetes grandes y hubo que darle pequeños. Se llevó 2 bolsas de plástico llenas y lo quería con toda urgencia. Decía que lo necesitaba, que tenía que darlo para una casa. Entonces quizás también de la CAM pensaron que era una buena oportunidad y que la quería aprovechar rápidamente. Y se fue rápidamente con ese dinero y estaba solo y entró solo al banco, no vieron a nadie más con él. El caixer de la CAM facilita a Anthony el saldo del compte, 25.000 euros en bitllets de 5 i 10 euros. Són en total més de 5.000 bitllets. Anthony mete todo este dinero, todos estos fajos de billetes en 2 bolsas de plástico y se despide de los empleados de la sucursal porque les dice que se tiene que ir rápido para Málaga. Des del 8 de setembre, els objectes adquirits no es corresponen amb les necessitats d'una parella que es troba de viatge de plaer. Las compras, los movimientos que los investigadores comprueban que habían realizado no corresponden a los gastos habituales, ¿no? de una pareja que está de vacaciones en España, en la Costa Blanca. Compran material informático por valor de 3.000 euros. La policía facilita las imágenes de las grabaciones de las cámaras de seguridad a los familiares de Linda y Anthony, y el día 7 de septiembre, cuando realizan ese pago en la gasolinera, no tienen ninguna duda de que son el matrimonio británico. Pero en las posteriores grabaciones ellos no están seguros. Es más, ellos tienen muchas dudas de que el hombre que aparece en esa grabación sea Anthony. En teoría, para comprobar las compras, que era la persona titular de la tarjeta de crédito, los comerciantes tenían que comprobar esa firma del recibo con la firma del pasaporte. Eso era en la teoría. En la práctica, muchos comercios no lo realizaban. Los recibos que logra reunir la policía fueron sometidos a un exhaustivo análisis grafológico para comprobar si efectivamente esa firma la había realizado el propio Anthony. Y se dan cuenta de que no, de que la última firma de Anthony fue el 7 de septiembre cuando realiza el pago en la gasolinera. La comparació de la signatura de les targetes amb els dels rebuig dels pagaments diferix. No hi ha cap coincidència. Davant la falta d'autenticitat de les signatures, el grup d'investigació tracta d'obtindre més indicis.
Al compte de la Camp queden poc més de 3.000 euros que es buiden entre el 13 i el 19 de setembre a través de compres en diferents centres comercials, dos d'ells situats a la ciutat de València, on els somali no tenien previst viatjar. Estes compres són el remat a una sèrie de fets més que sospitosos, segons José Bernal, cap de la UDICO al moment dels fets. Entre las muchas cosas que nos hicieron pensar que aquí estaba sucediendo algo raro y grave, pues fue utilización de las tarjetas de crédito en Valencia capital y en alguna compra que era eso extraño que los somalíes adquirieran ese producto, esa cosa. Y vimos un poco extraño que ellos también se desplazaran a Valencia a hacer este tipo de compras. Las compras fueron realizadas el día 14 de septiembre. Ismael Mohamed, subinspector del grup d'atracaments de la Policía Nacional entre 2001 y 2009. Una fue en el Corte Inglés y la otra compra fue en otro centro comercial Carrefour, pero el ubicado en el cauce del río, en la V30. Funcionarios del grupo de homicidios se entrevistaron con el dependiente que atendió directamente la venta. Era venta de ropa, recordaba haber atendido a una persona que describió perfectamente, sudamericano, complexión gruesa, sobre 1,80 m y una edad sobre 50 años. Amb la confirmació d'un possible sospitós, la policia de Gal·les del Nord recorre de nou a l'ajuda dels mitjans per a obtindre qualsevol indici que ajude a trobar amb vida el matrimoni. Ens ho explica Graham Keeley, periodista del diari The Independent entre 2002 y 2005. Crime Watch es un programa de la BBC que es muy popular. Había una edición en la cual el hermano de Anthony, Bernard, y la hija de Linda salió contando lo que ha pasado. Y esto ha tenido mucha reacción. El día siguiente, 50 personas se pusieron en contacto para dar información que va directamente a la policía. Quizás vale la pena decir que hay mucha gente en la Costa Blanca que solo se ve la BBC o la televisión británica. Entonces quizás fue gente de esta zona que se pusieron en contacto con la policía. Pero quién sabe. La mobilització dels ciutadans britànics a la Costa Blanca és massiva. Fins i tot, pilots particulars d'helicòpter amb seu a l'aeròdrom de Mutxamel participen en la recerca del vehicle. La batuda no dona cap resultat i la via de la col·laboració ciutadana sembla esgotada, segons Javier Martínez, periodista del diari Las Provincias. Las esperanzas de encontrar a los somalí pues cada vez son menos, ¿no? Conforme pasan los días, no hay pistas, no hay avance en la investigación. Los familiares eran también cada vez más pesimistas en este sentido. Pero el 21 de noviembre se informa del hallazgo de un cadáver de un varón en las inmediaciones de la estación de servicios de la Marina. Troballa macabra a l'A7 a l'altura de la Vila Joiosa. El servici de neteja de l'autopista ha descobert un cadàver en avançat estat de descomposició. El cos estava a la cuneta de la carretera. La Guàrdia Civil ha descartat que es tracta d'un atropellament i ara investiga les circumstàncies d'esta mort. El jutge ha decretat el secret de sumari. En la orilla de la AP7, entre Benidorm y Villajoyosa, apareció el cadáver de un varón. Estuvimos en contacto homicidios de la Guardia Civil y nosotros para averiguar su identidad y ver si podría ser O'Malley. La troballa del cos es localitza en un punt pròxim a l'àrea de la Vila Joiosa, on Anthony tenia programada la visita a una casa que seria subhastada. Els investigadors envien una mostra d'ADN del cos a Gal·les per a comparar-lo amb el de Bernard O'Malley, germà d'Anthony. Se comprobó que este cadáver no pertenecía a Anthony O'Malley y aparte también por el tiempo que llevaba fallecido, el cadáver que apareció, todo esto no
no era, se descartó totalmente, con plena seguridad. El cos trobat a la vora de l'AP7 no correspon a Anthony O'Malley. La investigació sembla arribar a un carreró sense eixida. La policia té al seu abast diversos indicis, però el temps passa i s'esgoten les hipòtesis que puguen explicar la desaparició del matrimoni galès. Així ho recorda José Antonio Martínez, periodista del diari Información. Llega un momento en el que son tan pocas las novedades que trascienden que, claro, el asunto ya se va enfriando y dejan de aparecer noticias. Y entonces, pues bueno, es uno de esos temas que se olvidan y de repente pues deja de aparecer nada. Cuando ya pasó un mes o así, o aproximadamente, o quizás poco más, nosotros pensamos que era ya muy difícil que estuvieran vivos. Gener de 2003, 4 mesos des de la desaparició. Per espai de mesos, la investigació al voltant del parador dels O'Malley ha avançat amb molts entrebancs. Cap indici apropa els agents fins a Linda i Anthony. Davant l'absència de novetats, els familiars del matrimoni decideixen buscar el suport al Regne Unit de la Línia Nacional d'Ajuda per a Persones Desaparegudes. Los familiares de Anthony y Linda están angustiados ante esa investigación que no avanza y acuden a una asociación británica de ayuda a familiares de personas desaparecidas, que es similar a la que hay en España, el Centro Nacional de Desaparecidos. National Missing Persons Helpline es una caridad para apoyar gente que han desaparecido y también sus familias, para localizarlos, para pasar información de forma anónima, porque a veces en estos casos hay una gran sensibilidad. L'organització publica a la seva pàgina web un informe complet del cas amb els perfils de Linda y Anthony. Publicaron información para que alguien que sabe algo podría pasar la información a la caridad. ...26 de febrer de 2003. Poques setmanes després de la publicació, l'organització rep un correu signat amb pseudònim. L'assumpte del correu es limita a un cognom: O'Malley. En febrero de 2003 recibió un correo de alguien llamado Phoenix que decía que él tenía información sobre los O'Malleys. Y también él decía que él era una persona que ayudaba a personas para localizar la gente desaparecidos. Supuestamente él fue especializado en encontrar gente desaparecida y él sabía detalles sobre Anthony y Linda O'Malley. El correu signat per Phoenix va dirigit a Bernard, el germà d'Anthony, i afirma saber on estan retinguts els O'Malley i el motiu del seu segrest, com es pot escoltar en esta transcripció del correu. Anthony, mentre conduïa cap a l'aeroport de Màlaga el 13 de setembre, va prendre el camí equivocat als afores de la ciutat i, sense adonar-se, va atropellar i matar a un xiquet de 3 anys. Els pares del xiquet mort van treure Anthony i Linda del cotxe. Els van atacar presos de la seva ira i dolor. Phoenix ha aconseguit la informació mitjançant contactes en cercles criminals i assegura que té la capacitat de negociar l'alliberament de la parella. El cotxe se l'han emportat per a desballestar-lo i vendre'l com a ferralla. El senyor i la senyora O'Malley se'ls han emportat a una casa abandonada on mai podran trobar-los. Els han tancat en una habitació. Reben un mínim de menjar i aigua i amb prou faenes sobreviuen.
de la desesperación por el trágico accidente en el que había fallecido el pequeño, habían atacado a los somalíes, los habían retenido en contra de su voluntad y los habían secuestrado y trasladado a una casa de campo. Además dice que el coche no lo van a encontrar porque lo han reducido a chatarra, y él afirma saber dónde se encuentra retenido los somalíes, y que tiene pues un poder de convicción para conseguir mediar en esa liberación del matrimonio. Phoenix decía que básicamente la familia gitana exigió 50.000 libras por la liberación de los O'Malley's, y él quería 12.000 libras para ayudar en la liberación. L'organització comunica immediatament l'arribada del correu al Servei Nacional d'Intel·ligència Britànica. Per a confirmar la veracitat del correu, els agents demanen a Phoenix una mostra de bona fe. Phoenix envió una copia de la pasaporte de Anthony y también una foto del anillo de Linda O'Malley. La policía británica hablaba con Phoenix casi cada día a través de un correo, pero no podía localizar este correo. Fue súper difícil de encontrar dónde estaba originalmente. Els investigadors sospiten que Phoenix empra un servidor intermediari per a enviar els missatges, una pràctica pròpia d'un criminal amb coneixements informàtics. Davant la impossibilitat de localitzar l'origen dels correus, la policia canvia de tàctica. Necessita que Phoenix use un número de telèfon per a apropar-se al seu parador. Un agent assumeix en les converses el paper de Bernard, el germà d'Anthony. Així teniu una recreació de les converses reals. Saps que esta gent els ha mogut 2 vegades? Sí. Amunt i avall, m'entens? Sí. I estan tancats en una habitació. Estes persones els poden tindre allí durant més d'un any, si valen. Els he preguntat, què voleu fer? Els matareu, els soterrareu o què? I què han dit? Que els mataran si és necessari, i a mi això em sembla estúpid. Phoenix contacta mitjançant diferents números de telèfon mòbil que són intervinguts successivament. Em van dir que en Tony té problemes amb els ulls perquè no porta les lents de contacte. Les necessita perquè no pot veure. Fins i tot bromegen sobre això. Em diuen que no anirà a cap lloc perquè està sec. Jo li dic que la Linda és una senyora molt forta, perquè m'ho vas dir tu. Sí. Saps que he estat allà asseguda durant dies i apenas es mou. Malgrat les precaucions adoptades per Phoenix, una telefonada crida immediatament l'atenció dels investigadors. La policía británica ha podido ver un número que fue el mismo que llamó Anthony O'Malley cuando era en Benidorm. El matí del 7 de setembre, Anthony va marcar el número emprat ara per Phoenix. Eixe mateix número va tornar la telefonada per a establir una breu conversa per un espai de 3 minuts i 21 segons. Significa que Phoenix era involucrado en la desaparición de Anthony O'Malley, porque fue el mismo número que Anthony llamó antes de su desaparición.
La coincidència ratifica les sospites dels investigadors. Fènix no és cap mediador. És, amb tota certesa, un dels segrestadors del somali. Cuando se recibió ese correo que confirmaba que el que lo había mandado conocía el asunto, pues siempre se tiene una esperanza de que puedan estar vivos. Había que retomar el asunto y lo más rápidamente posible tratar de detener a esos individuos y esclarecerlo, porque si había una remota posibilidad de que estuvieran vivos, pues cuanto antes actuara mejor. Ara, l'objectiu és mantindre obert este canal de comunicació, conèixer les condicions marcades per Fènix i tractar d'alliberar el matrimoni el més prompte possible. Y en el próximo capítulo... Se recibe un comunicado de nuestros homónimos en el Reino Unido indicando que alguien desde un locutorio ubicado en el centro comercial Carrefour El Saler había contactado identificándose como Fènix, y a partir de ahí permanecemos durante unas horas ante la previsión que pudiese volver. Fue una sorpresa para mí que, mirándome, además actuando de forma fría, me miró y me dijo: sé muy bien lo que he hecho, pero únicamente hablaré con tu jefe.